Bartomeu en general ha realizado diferentes fichajes que evidentemente no han salido bien, pero para mí, debido todavía a la herencia que ha dejado y tomando en cuenta todos los fichajes que hizo, pues para mí el peor fichaje que ha hecho Bartomeu en general pues es Antoine Griezmann. Griezmann, curiosamente, a pesar de ser el peor fichaje para mí de la historia del Barça, contradictoriamente y de hecho irónicamente pues es perfectamente un jugador de unas características, pienso yo que bastante buenas. Lo ha demostrado en general, pienso yo que más que nada con el Cholo Simeone, aunque en Francia creo que nunca ha llegado a deslumbrar tanto a ese nivel que creo que nos tenía acostumbrados en el Atlético. Griezmann, por supuesto, es un jugador que primero pasó por la Real Sociedad, después por el Atlético y después por el Barça. Sin embargo, lo que pasa aquí es que en general Griezmann no es un jugador que encaje en nuestro estilo de juego, y eso es para mí lo que hace que Griezmann, en el contexto en el que se hizo, lo que costó, el rendimiento que ha dado y por supuesto pues incluso pues las razones tan obvias por las cuales no encajaba, para mí hacen de eso que Griezmann sea el peor fichaje que ha hecho pues creo que el Barcelona en muchos años de historia. Griezmann por supuesto llegó para la temporada 2019-2020 bajo la presidencia de Bartomeu y por supuesto teniendo a Ernesto Valverde, un pésimo entrenador, y ya después llegó Quique Setién, un entrenador que directamente no tenía margen y no pudo hacer nada. Como lo digo, llegó para la temporada 2019-2020 con un nivel, pienso yo que bastante regular, aunque por supuesto pienso yo que no era el mejor nivel. Para mí, si me preguntan por su mejor nivel, yo diría que fue entre 2016 y 2017. 2018 también, pero en este caso hablando fuera de la selección de Francia. Aunque por supuesto siempre se ha recordado ese año por el año en el que ganó el Mundial. En general, por supuesto, a mí Griezmann sí se me hace un buen futbolista y por supuesto tiene, pues pienso yo que todas las características para triunfar, pero solo bajo una condición. Y es que básicamente pues que el equipo esté adaptado y que tenga las condiciones más que nada para que Griezmann pueda triunfar. Y es aquí donde entramos ya con el primer pienso yo que escalón, o con la primer rotura, con el primer tropiezo, básicamente, con la primera piedra, que es básicamente eso, que para mí Griezmann, eso, a pesar de ser un buen jugador, pues pienso yo que realmente su fichaje ha sido muy malo porque, para empezar, Griezmann es un jugador que su posición natural, donde él brilla y por supuesto donde él más puede destacar y más puede hacer un buen trabajo, pues en el esquema del Barcelona que utiliza generalmente siempre, es decir, un 4-3-3, pues directamente su posición no existe. Su posición no existe en el esquema del Barça, cosa que, a ver, digamos que en general no hay, digamos, un esquema que esté por decreto en algún sitio escrito, pero pues bueno, seamos sinceros, debido a nuestro estilo de juego, el juego de posesión, y debido a los entrenadores que tenemos, el esquema más usado generalmente pues es el 4-3-3. Y debido a, como digo, todo esto, es en el 4-3-3 la posición de Griezmann no existe. No existe, la posición de Griezmann no existe, cosa que ya de entrada pues directamente dinamita, por supuesto, muchas cosas, pero ya no solo es el tema de la posición, sino que el tema del estilo. Griezmann como tal no es un jugador para el juego de posesión, por supuesto que se puede, digamos, adaptar, porque en general todo jugador es adaptable al juego de posesión. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Griezmann, por supuesto, encaja en el juego de posesión, pero una cosa es encajar en el juego de posesión y adaptarse a él, y otra cosa es directamente, pues pienso yo que rendir en el máximo nivel y sacar la mejor versión, porque las características de un jugador estén específicamente hechas para un futbolista, pues digamos de unas diferentes cualidades, más que capacidades colectivas y asociativas y de asistir y de crear, pues más que nada de otras. Por ejemplo, la de Griezmann en el Atlético de Madrid se da mucho el robo en salida y por supuesto generalmente por el centro, y por ejemplo en el Barça casi no se da eso, porque en el Barça se construyen mucho las jugadas y por supuesto se sale jugando desde atrás, y debido a las acciones en las que está Griezmann, pues directamente pienso yo que su posición pues ya
insisto, no existe. Y ya de entrada el hecho de que su posición no exista es perjudicial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si un jugador no juega en su posición, digamos, ideal o en su posición original, estamos hablando de que sí, el jugador, por supuesto, en algunos sentidos de la palabra va por supuesto a rendir, meter algunos goles, algunas asistencias, pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente cuando un jugador juega fuera de su posición o juega en otras posiciones, es polivalente, pero tal vez no con el rol con el que se tiene que utilizar con él, pues estamos hablando de que el jugador se va a ver tremendamente perjudicial porque se le está utilizando para un rubro para el cual no rinde, o por lo menos no está hecho. Por lo menos que sí, tal vez puede hacer cosas interesantes ahí, pero su fútbol no está ahí. Es como por ejemplo el caso de Frenkie de Jong. El caso de Frenkie de Jong es más que nada que de Jong puede jugar en distintas posiciones, incluso puede jugar como de pivote de emergencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que Frenkie de Jong más que nada es jugador para salir jugando desde atrás y muchas veces toca la zona del pivote. Si me explico qué es lo que pasa, que directamente cuando Griezmann, comparándolo con De Jong por ejemplo, juega fuera de su posición, estamos hablando de que generalmente, bueno, le utilizaban por el centro, le utilizaban por la banda izquierda, le utilizaban a veces incluso por la banda derecha. A Griezmann en general se le utilizó de diferentes maneras y por supuesto se intentó que de una u otra forma encajara, pero desde el segundo uno principalmente Griezmann no explotaba como futbolista. El rendimiento como tal no era malo, los números no eran malos y insisto, uno viendo a Griezmann pues el rendimiento realmente malo no era, pero comparado con lo que pues bueno, pienso yo que es Antoine Griezmann, pues evidentemente pues pienso yo que alejado un poco de su mejor versión. Y en ese sentido de la palabra estamos hablando de que Griezmann jugaba fuera de su posición más que nada porque se le quitaba del centro y por supuesto más que nada como tipo media punta y pues media punta por el centro y por supuesto de esta manera Griezmann no dirigía por supuesto el ataque y por supuesto los jugadores no se movían dependiendo a cómo se moviese él. Si me explicó, por ejemplo en el Atlético él era el líder del ataque, era quien recibía el balón y por supuesto quien tenía una presencia en el área bastante significativa, y cuando en el Barça pues se juega todos asociativamente y por supuesto de esta manera no hay un solo jugador que debido a todo esto dirija solamente el ataque, o tal vez salvo Messi. Y por supuesto pues debido a que ese jugador, por ejemplo Messi, es un jugador que juega por la derecha, pero muchas veces le gusta romper para adentro cuando juega por ejemplo de falso 9, pues es un jugador que se mueve por distintas zonas del campo. ¿Qué es lo que pasa? Que directamente no le permite de esta manera a Griezmann pues digamos liderar desde el centro. Ya no solo que no le permita liderar desde el centro, sino que muchas veces pues las acciones en las que él está, digamos, involucrado, no se ven directamente, no destaca demasiado porque, como digo, juega fuera de su posición y por supuesto fuera del rol. Es decir, Griezmann estaba hecho para liderar y por supuesto para ir más que nada tácticamente por el centro. Cuando llega al Barça pasa de liderar por el centro, más que nada, insisto, en esa zona de media punta, digamos, con mucha presencia en el área, más que nada como desde la zona entre los interiores hasta más que nada lo que sería la zona del 9, pues directamente tenía libertad para moverse por donde sea y por supuesto pues para enganchar o para mover jugadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega al Barça, le utilizan por la izquierda, después incluso Deschamps pues le tira a Valverde, después Etienne directamente, digamos que cuando llega, debido a la idea que él tenía, dejaba en la banca a Griezmann y él mismo lo dijo en una rueda de prensa, que deja a Griezmann en la banca por decisiones meramente técnicas y bueno, tácticas, es decir, que no eran decisiones tomadas así nada más porque sí. Cosa que evidentemente pues sonó para mí como un palo para Ernesto Valverde, cosa que es total y absolutamente cierta. El asunto con todo esto es que Griezmann debido a todo esto no encajó en realidad nunca en el Barça, insisto, a pesar de que pues el rendimiento no era malo. Por supuesto estamos hablando de un jugador que por supuesto pues por temporada te podría producir 20 goles y una que otra asistencia. Insisto, el rendimiento como tal no era malo, pero muchas veces incluso debido a que todo esto, que es lo que pasa, el jugador no se siente cómodo, empieza a fallar en algunas cosas, la cosa se empieza a romper, la cosa no empieza a funcionar y por supuesto de qué estamos hablando, de que el propio jugador
pues en muchos sentidos de la palabra, puede pues jugar con menos ganas y con menos intensidad porque se le ve incómodo. Y de hecho muchos partidos era así, principalmente ya desde desde la temporada 2021 especialmente, que se le veía muchas veces ya no solo muy poco participativo, sino que muy poco, digamos, implicado en el ataque, o ya no solo muy poco implicado en el ataque, sino que se le veía muy apático, muy con pocas ganas de, con mucho, muy poca intensidad y por supuesto muy pocas ganas, y por supuesto no como porque el jugador tenga un problema de ganas, sino porque pues es natural que el jugador cuando no está jugando en su rol y en su posición y no es lo mismo y directamente no hace todo esto, empieza a desperdiciar su carrera, empieza por supuesto a no encajar, empieza por supuesto a tener problemas que tal vez futbolísticamente, y por supuesto cuando no juegas bien y no te sientes líder importante y por supuesto no te sientes cómodo, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente el jugador va a jugar con un daño anímico y de esta manera pues puede producir como digo, los problemas que tenía Griezmann. Al contrario que cuando juegas, por ejemplo, con ganas y con intensidad, pues te sientes, incluso eres más participativo, buscas más el balón, te ofreces por distintas zonas, presionas más, te mueves más y por supuesto te sientes mejor, y por supuesto pues esta puede ser una fortaleza y una ventaja anímica a la hora de estar en situaciones de adversidad, ya sea que estés perdiendo, que te hayan empatado de último minuto o que tengas diferentes problemas. Y como digo, básicamente esto pienso yo que pues el asunto con Griezmann. Griezmann, insisto, a fin de cuentas es un buen jugador, pero tácticamente no encaja en el 4-3-3, ni su posición no existe. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un Barça con proyecto y un Barça con esquema y todo, posiblemente para mí, digamos, Griezmann, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí podría funcionar y que sí podría jugar bien. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo siempre menciono que el juego de posesión es nuestro estilo y que es de jugar de entrenadores como Guardiola, como Luis Enrique, como por ejemplo Cruyff, el propio Van Gaal, Rijkaard, aunque siempre menciono que Van Gaal pienso yo que el juego de posesión tal vez un poco más diferente y con sus matices de tácticos, digamos así. Y debido al esquema de Van Gaal, por ejemplo, con Van Gaal posiblemente, pues pienso yo que podría encajar. ¿Por qué? Porque básicamente como hizo encajar a Rivaldo, pues básicamente podría hacer encajar a Griezmann, y por supuesto estaríamos hablando de que ya no solo esto, sino que debido a que conocía muy bien a los jugadores podría encajar, es decir, en un esquema donde Griezmann sí juegue perfectamente bien, donde sí se adapte, donde sí haya proyecto, claramente sí puede encajar. Pero si estamos hablando de que el equipo está mal trabajado como lo era el Barça de Ernesto Valverde, y por ende también la herencia que le dejó a Quique Setién debido a su pésimo trabajo, estamos hablando de que bueno, estamos hablando de que su herencia perduró, y por supuesto que afectó bastante a Griezmann, y luego llega uno peor que se llama Koeman. Entonces, debido a todo esto también afectó de cierta manera a Griezmann. En un esquema ideal, porque pienso yo que el esquema no necesariamente dictamina el estilo ni si vas a jugar a la defensa o al ataque, estaríamos hablando de que pues bueno, en general, por supuesto, debido a todo esto, pues Griezmann, pues para mí sí podría funcionar perfectamente bien, aunque insisto, el problema también era meramente esto, el hecho de que el equipo estaba mal trabajado. Era un esquema, por ejemplo, donde sí, donde perfectamente sí existía su posición y si fuera juego de posesión, un entrenador que sepa cómo sacarle partido, adaptar a ese jugador a su idea y por supuesto hacerlo lo mejor posible, Griezmann podría encajar perfectamente, pero como digo, si no directamente pudo explotar como jugador, pienso yo que fue por esto, por el tema de que no cumplía su rol ni estaba en su posición. Y tampoco, por supuesto, porque el equipo, insisto, estaba mal trabajado. Él no se entrenaba como se tenía que entrenar. En un equipo que no domina ni siquiera la idea del contragolpe, en el juego de posesión, ni nada por el estilo. Entonces, debido a esto también, pues, en un equipo que no juega nada, sin tu posición y sin tu rol, pues tienes absolutamente todo para perder. Todo, absolutamente todo para perder. Y más si hay un jugador tan importante en el área como lo es Messi. Sí, del otro lado, pues no hay jugadores que... el que asume la responsabilidad es Messi. Por supuesto, de esta manera los demás se tienen que adaptar a cómo juega Messi, porque es el líder del ataque y los demás son los socios, si me explico, del ataque.
Otra de las cosas por las cuales Griezmann se me hace el peor fichaje del Barça es meramente ya por el contexto económico, más que nada. Económico, por supuesto, hablando de que Bartomeu ya sabemos que hace proyectos bartorroselistas, es decir, proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks. Y debido a todo esto, pues estamos hablando de que ¿qué es lo que pasa? Que directamente, así como se fichó a Dembélé y a Coutinho, directamente pues también se fichó a Griezmann. Griezmann, pues pienso yo que es uno de los tres galácticos de Bartomeu. Y debido a todo esto, pues, ¿qué quiere decir? Que se comentó que eran 120 millones, pero en realidad eran 35 millones. Y por supuesto, gastar 135 millones, insisto, en un conjunto mal trabajado, donde directamente, pues incluso en la due diligence, se dejó claro que Bartomeu y su junta directiva fichó a Griezmann sin saber si lo iban a poder pagar. Y por supuesto, sin plan de, es que me lo pidió el entrenador. O tampoco porque no te lo pidió el entrenador. Y en segunda, porque directamente ya no solo no te lo pidió el entrenador, sino que tú no lo fichaste para algo en específico. Lo fichaste nada más para reforzar el ataque, es decir, simplemente sin un plan. Y perfectamente para un jugador que no encaja, que tiene unas características, un juego muy específico para poder rendir, se necesita todo el plan posible, es decir, se dio lo contrario. Y debido a la situación económica del Barça, en la que ya había gastado muchísimos millones y no funcionó, ya se había gastado lo de Neymar y no funcionó, y claramente incluso están fichando a un jugador que por supuesto tenemos por supuesto deuda, tenemos poca caja para actuar, y debido a toda la masa salarial que elevó Bartomeu con la complicidad de Tebas, que hizo de la vista gorda para permitírselo y todo, estamos hablando de que por supuesto la economía ya estaba bastante limitada, y por supuesto tener un jugador así con esa ficha de salario, y evidentemente con la masa salarial y con el contexto y todo, pues evidentemente también lo hace un mal fichaje. Entonces, entre eso y por supuesto, y ni siquiera estoy hablando de lo más importante, el precio del traspaso, 135 millones. Sí, porque no fueron 120, fueron 135. Entonces, 135 millones por un jugador que directamente nunca encajó. Y que por supuesto volvimos a ceder al mismo equipo y pagando parte de la ficha, si me explico. Es decir, es como comprar un juguete y después pues dárselo a quien se lo compraste. Es decir, el Atlético de Madrid sacó 135 millones para obtenerlo al mismo jugador, pero cedido, y pagando no el salario, parte del salario. Entonces, debido a todo esto, que es muy similar por supuesto a lo que le pasó al Chelsea con Lukaku, pero estamos hablando de que en general, debido a todas estas cuestiones económicas, de traspaso, de ficha, debido a que lo volvimos a ceder al mismo equipo, y por supuesto pues que por supuesto pagando parte de la ficha, totalmente devaluado, quitando años de carrera en un jugador que su posición no existe, su estilo de juego no encaja en el 4-3-3, un conjunto mal trabajado, con un jugador que ya es el líder del ataque. Por ejemplo, Neymar, por ejemplo, encajó porque se supo poner a las órdenes de Messi, es decir, él lidera el ataque y yo por supuesto ataco por otras maneras, es decir, yo sé que él es el líder del ataque y por supuesto nosotros nos movemos de otra manera para tener diferentes presencias en el área, sacrificar un poco de rendimiento individual por el colectivo, y funcionó. Pero no, en este caso de Griezmann no funcionó. ¿Por qué? Porque esto estaba yo un jugador muy presente en el área, y por supuesto debido a todo esto, futbolísticamente, tácticamente, y por supuesto se dañó al jugador anímicamente, psicológicamente, se devaluó, un jugador que prácticamente creo que el Barça no lo quiere ni de broma, y me sorprendió que el Atlético lo quisiera. Entonces pues debido a todo esto pues pienso yo que Griezmann es el peor fichaje del Barça. Y ojo, Griezmann es un buen jugador. Griezmann es un campeón del mundo, es un jugador que ha llegado a final de Champions, es un jugador que es absolutamente impresionante, final de Eurocopa, pero ¿qué es lo que pasa? Que es un buen jugador, es un crack, pero a pesar de todo esto, pues el caso Griezmann lo único que nos deja demostrado es que los cracks también fracasan, y si no se dan las situaciones perfectas, no, por lo menos perfectas, pero si no hay un proyecto y una idea, pues los cracks también pueden fracasar. Sí, y pues bueno, es básicamente para mí la moraleja del caso Griezmann, y por supuesto fichar bien y fichar con plan, no nada más fichar para reforzar algo, porque necesitas unas características y un jugador te las da.
Pero bueno, básicamente pienso yo que es el caso Griezmann, es el peor fichaje que he visto en el Barça, pero eso sí, es un buen jugador, pero irónicamente a pesar de que sea un buen jugador, se me hace un mal fichaje por lo que comenté. Pero bueno, simplemente Griezmann es un buen jugador y esperemos que retome su nivel en el Atlético. Pero bueno, sea como sea, pues nada más que agregar, yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal Anime y Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video, adiós.